En esta oportunidad nos presenta también su libro Los hijos del girasol, y nuestro amigo Denis Solano, que nos va a presentar también su libro No les llores a los... No le reces a los malos, pero bueno. Hablé con el señor Vicente Romero sobre esta nueva producción. Presentar la segunda obra de Carlos Murayari. Pide a alguien que es en cierto modo un iletrado, yo no tengo ningún libro publicado, comentarle su obra. La primera, Sombras, de 2003, no he tenido el gusto de leer la segunda, la de ahora, de 2011, fines de 2011, Los hijos del girasol. De intervenir en una circunstancia en que son yuntas las que están presentes a través y a la vez con Carlos y con Lenin Solano. Yuntas en dos sentidos. En primer lugar, son dos casas editoriales que trabajan con el mismo espíritu. Arte e Idea, la más vieja, de los años 70, surgida en los 70, y Pasacalle, Arte e Idea, animada por Jorge Luis Roncal, y Pasacalle, animada por nuestro amigo Ricardo Virgües Villafane, que tuvo la muy buena idea de promover hace como 6 años, ya creo, la revista de literatura peruana, de unos cuantos números, pero creo yo va a marcar la historia de la literatura o de la crítica literaria. Tanto son practicantes de dos estilos literarios, la novela, por el caso de Solano, y el cuento, por el caso de nuestro amigo Carlos, que lo ponen al nivel, para mí, esto de los seguidores, como uno de los que trata de emular a Juan Rulfo. Es decir, cuentos que son múltiples en sus niveles de lectura, riquísimos, y yo no me había percibido lo suficiente, de estos méritos en mi primer comentario de 2003. Me quedé ebluido con la emoción, con la humanidad de la obra de Carlos. Pero un poco esa emoción, esa humanidad que transpiraban sus cuentos, quizás opacaron mi capacidad de percibir los distintos niveles en la obra de Carlos. Quiero decirlo con toda sinceridad, la obra de Carlos forma parte de la literatura peruana y universal, la literatura proletaria. Es, en ese sentido, un forjador de conciencia proletaria. A su estilo, por supuesto. ¿En qué sentido me refiero? La inquietud fundamental de Carlos Murayari es promover en nosotros una conciencia del tiempo, es decir, más precisamente, indirectamente, a través de la literatura, sembrar en nosotros conciencia de los distintos ciclos de tiempo que existen. Ciclos del amor, ciclos de la desazón, ciclos de la duda, ciclos míticos, por ejemplo, Los hijos del girasol, ¿no es cierto? Ciclos históricos, por ejemplo, su cuento Para mí, uno de los más recientes, y que comentaba ya
al margen de esta reunión, nuestro amigo Alberto Cari, el secreto de Jesús, es decir, un ciclo histórico en perspectiva, y en particular, como lo evocaba hace un momento, esto ha percibido muy bien, y yo estoy sorprendido, estoy gratamente sorprendido de que, por ejemplo, antes de lo que se produzca la decisión de Escocia de transformarse en un estado autónomo prácticamente, ¿no es cierto?, él lo ha dicho que en su perspectiva cuentística ha dicho que, y en ese cuento en particular, eso va a suceder. Rebeliones sociales en nuestro tiempo. Una literatura proletaria. Proletaria singular también por la personalidad y quizás por los errores de nosotros, los que decimos que deseamos cambiar el mundo. Es decir, una cierta predisposición a concebir las cosas con cierto fatalismo en sus cuentos, o a tener cierta esperanza en el mito, en una persona casi redentora, como en Los hijos del girasol, ¿no es cierto? Se han escrito desde el 98 hasta el 2011, ¿no?, que comienza con los relatos de El jardín de oro, Los hijos del girasol. En estos relatos hay una versión nueva que ha salido hace algunos años, lo escuché en Yurimaguas cuando hice la presentación del primer libro, y el autor me decía que justamente se decía que los que fundaron el imperio incaico provienen de los vastos, de los boscosos de la selva amazónica, ¿no? Y que justamente esos hombres se distinguían por su talla, ¿no?, por el color de su piel y por su inteligencia, según me dijo el autor, y que, bueno, la teoría es que creen ellos en eso y que desde la selva comenzó a expandirse pues el imperio de los incas. La segunda parte, donde toco algunos temas de Rusia, pues toco el tema del problema social que, a mi punto de vista como extranjero, lo he vivido, ¿no? El problema de los cambios sociales, la nueva democracia en Rusia, el problema social, el problema político ruso-checheno, todo eso, que son a veces temas tabús que no se han tocado, que no se tocan mucho, inclusive en la literatura rusa, ¿no? Pero como yo como extranjero lo puedo ver desde otra forma y lo puedo analizar desde mi punto de vista. Y por último, el secreto de Jesús, que pues que me ha costado un poquito más hacerlo, siguiendo el orden de los sucesos que están pasando en el mundo, ¿no? Y también pensando un poco en lo que podría pasar. Sin embargo, lo que yo quería decir, poner un ejemplo simple de la literatura, justamente, que debe ser reivindicar, ¿no?, nuestra posición social. Hace algunos siglos atrás, cuando la poesía rusa comenzó, hace siglos, se fue convirtiendo con el tiempo en una poesía popular, en canciones populares. Los autores de esas poesías fueron desapareciendo como autores de esa lírica, porque el pueblo mismo los acogió y los hizo canciones populares, ¿no? Después resultó que esas canciones populares fueron la voz de ese pueblo, la expresión de ese pueblo, ¿no? Fue el espíritu del pueblo ruso, y sobre todo la poesía rusa fue la que sirvió como concientización de una nación. Y la nación rusa, pues en ese tiempo y hasta ahora, son 150 millones de habitantes. Entonces, a la época de la Unión Soviética había 250. Entonces, ustedes imaginarán que la influencia de la poesía rusa hasta ahora en el espíritu del ruso continúa. Entonces, yo me pregunto, ¿nuestra literatura peruana tiene espíritu? La literatura peruana o la poesía, según mi punto de vista, tiene un comienzo, pero
no es la voz del pueblo, no es el alma del pueblo, no es la expresión del pueblo, sino simplemente es una poesía que se hace cada uno por su lado, pero sin llegar a ser pues, el espíritu de una nación. La literatura debe ser de vanguardia, o sea, se dice que la literatura y la política deben estar, no pueden estar unidas, pero yo creo que es al revés. En nuestra época, sobre todo en nuestro caso en el Perú, yo creo que debe estar unida, porque la literatura es para concientizar. Si hay gente, si los lectores no se concientizan, no podrán cambiar, no podrán superar sus problemas. Y la literatura es la única forma de llegar a las personas que menos, las más desposeídas, ¿no? Y yo creo que en eso debemos tomar un poco de atención y simplemente ya no, como estábamos hablando hace poco, desunir las generaciones de escritores, sino unirnos para poder tomar esa rienda de ir más adelante en concientizar a nuestro país. 26 millones de peruanos son 2 veces Moscú y nosotros no podemos unirnos para nada, ni siquiera en la poesía. Entonces ese pues es un error bien tremendo y en comparación con la Rusia actual, porque la Rusia actual sigue proclamando a Pushkin como su poeta universal y que es conocido en todo el mundo entero, y nosotros todavía estamos pues buscando todavía a los poetas, reconocerlos o no reconocerlos. Que nos unamos no solamente solo por el Perú, sino por Latinoamérica en un nuevo concepto de literatura. La política y la literatura no pueden estar desunidas, jamás. Deben estar siempre unidas, porque solamente así es como China, por ejemplo, sigue siendo China y Rusia sigue siendo Rusia, a pesar de los cambios que no ha habido. No le reces a los muertos, una historia, una novela policíaca que realmente se desarrolla en un ámbito, dentro del libro, en un ámbito bastante amplio, bastante sencillo y bastante explícito. Creo que este libro nos enseña, si lo miramos desde el punto de vista sociopolítico de la actualidad nuestra, este libro nos enseña algo que en nuestra sociedad no ha pasado, y es que hay que luchar contra la impunidad y que la impunidad no debe existir. Me golpeó bastante la trama y sobre todo la sucesión y el fin del libro, en el cual da a conocer el bochornoso delincuente o el bochornoso criminal que quería desatar, destruir una sociedad entera. En este libro se habla prácticamente de que la impunidad hay que derrotarla. No sé si el autor lo hizo consciente o inconscientemente, pero yo lo tomo como algo fuerte para la lucha contra la impunidad que existe en nuestros países. Cuando en este libro el autor de lo pérfido, el autor de lo malsano, tiene poder y tiene todos los medios para lograr que sus actos contra la sociedad queden en la impunidad, el autor en una forma magistral hace de que esto no ocurra. Y eso es lo que me parece lo magistral de este libro, No les reces a los muertos, porque en realidad, como decía Luis, la literatura, la política y la realidad nuestra no debe ser disociada. Desafortunadamente son situaciones sociales, políticas y económicas que ocurren en nuestros países y que nosotros vamos a registrar en libros, las vamos a grabar en libros y vamos a dar una imagen de lo que es una sociedad o lo que es un conglomerado. Y en el libro, obviamente, se muestra a una sociedad que trata de surgir, a una sociedad dentro de un contorno educativo, dentro de un contorno universitario que quiere salir adelante, que quiere progresar, pero que se encuentra con situaciones de orden de violencia y de sangre. Y el autor muestra cómo dentro de ese gran
ámbito sociopolítico y económico en los países, existen todavía personajes que pueden hacer el mal, pero hay otros que realmente pueden trabajar por el bien. Y esto muestra que en nuestra realidad hay que luchar contra esa impunidad. En el libro, como en muchas otras obras policíacas, no pasa lo mismo, la impunidad va a reinar. En este libro veo que el autor, y repito, consciente o inconscientemente, lo trabajó para que esa impunidad no siguiera hasta el infinito. Esa fuerza que da de luchar, de luchar y de luchar y de buscar, que es yo creo que es lo principal que busca el autor en este libro, es buscar la verdad. Cuando el autor escribe desde el principio, desde la primera página que escribe, está pensando en buscar la verdad, y es algo que logra dentro de una trama bastante bien tejida. Creo que el libro vale la pena ser leído, y yo creo que la lucha contra la impunidad es algo que todos debemos tener presentes, y en este libro se nota que la impunidad no puede seguir su sendero como ha seguido en nuestra realidad latinoamericana. No me considero comunista, pero hoy día es 24 de enero y recuerdo que hace 88 años mi tocayo Lenin dejó de existir, ¿no? Más o menos a las 6:50 de la tarde como hoy. Quise recordarlo porque me pareció anecdótico la fecha, 24 de enero. Bueno, con respecto al libro, mi idea de escribirlo fue más o menos en el 2008, cuando yo terminé de escribir y publicar otro libro que fue un libro de cuentos, más que nada la narrativa urbana. Pero yo me considero un escritor que todavía estoy buscando el medio, la forma, la técnica. Me gusta leer mucho la narrativa actual, me llama la atención mucho los autores contemporáneos, y siempre trato de coger un poco, de buscar un